la foto esa, dije, ese es Loan. Ese Loan. Lo que está mal es que después de perder, y que nadie quería perder, pero a todos esos dirigentes que estaban ayer, que la apoyaron a morir, pongámosle, el 90% la apoyamos a morir para que gane, no son responsables de que haya salido tercera. Entonces ella no puede hablar con el desdén que ha hablado del PRO. Con respecto a lo que dijo el presidente o el expresidente Macri el día de ayer, lo cierto es que elogió el camino que ha tomado el presidente Milei. El presidente está orgulloso del equipo que tiene y todos los que lo conformamos estamos orgullosos de trabajar con el presidente. Hemos asistido a la citación judicial 9. Volvió a faltar el candidato del fascismo, González Urrutia. Mirá vos, la imagen del cierre, la de el propio Biden extraviado, una vez más subiéndose un avión equivocado. En el día en el que Kamala Harris logra los respaldos para ser la candidata del Partido Demócrata, vale la pena decir, dentro de los Estados Unidos para enfrentar a Donald Trump, y en medio de la especulación respecto de si Biden está en condiciones de seguir siendo presidente o no, o si Kamala Harris debería asumir el rol de presidente, es vicepresidenta actualmente, y finalmente además eso puede apuntarla en la campaña electoral porque la pone en el rol de jefa de Estado. Hubo alguna crítica de Donald Trump hacia Kamala, ¿no? Sí, varias. Te diría que viene todos los días sistemáticamente, porque hasta acá Trump tenía una elección ganada. Bueno, ahora es un misterio, es un enigma, no lo sé. Puede ganarla igualmente o tal vez se le complica un poco más. Con Biden todo parecía tener un final de Trump, digamos, único, que era Trump volviendo a la presidencia de los Estados Unidos. Pero a Kamala la ha apoyado el propio Obama, sí, la apoyó... padre suyo. Cerró filas dentro de los demócratas y le da un recurso, una motivación extra probablemente al voto latino y, entre otras cosas, al voto femenino. Y al afro también. Y al afroamericano. Bueno, más allá de eso, Venezuela, ese tema, definitivamente es una tragedia porque estamos a 5 días completos y no hay datos. Imagínense cualquier país, Argentina, cualquiera, una elección un domingo y somos viernes a la noche y no tenemos datos. Solo la voz de alguien que dice gané. ¿Con qué? Con un provisorio que no puedo mostrar. Sí, y la oposición llamando o levantando actas que dicen exactamente lo contrario. Y un llamado del Superior Tribunal de Justicia que vayan todos los candidatos a dar las razones de por qué creen que las cosas son de una manera o de otra, que podría haberse convertido efectivamente en una boca de lobo para el candidato González, que por eso no concurrió, por eso lo escuchaban a Maduro, no vino. Pero a ver, ¿a quién se le ocurre pensar? Entran al estudio de María Corina Machado y lo asaltan. 6 encapuchados. ¿Vos pensás que ellos están en condiciones de ir al lugar donde iba a ir Nicolás Maduro, donde iba a ir el resto? No, a ver, no tiene gollete, perdón la expresión. María Corina Machado ha dicho que teme por su libertad y que teme por su vida. Bueno, pero abro la mesa, está Fernando Iglesias, gracias por esta deferencia. Bienvenido. Gracias a vos, Paulino, por la invitación. Diana, gracias, muy gentil. Porque además es viernes, es una hora bastante particular. Yo les agradezco a los dos. La primera lectura, Fernando, en tu carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, supongo que debes vivir con mucho espanto todo lo que ocurrió desde el domingo hasta acá y que hoy, siendo viernes y a esta hora, no tengamos ni siquiera truchas, actas oficiales, ninguna. Sí, Paulino, yo creo que esto está cerrado. Me parece que la etapa que tenía la dictadura de Maduro para presentar las actas ya está cerrada y seguirlas pidiendo es simplemente convalidar el juego de la dictadura. El tiempo corre a favor de la dictadura, ya sea porque plantea dos opciones. Si el tiempo sigue corriendo en estas condiciones, hay dos opciones. La gente se termina yendo a la casa porque después hay que tener una vida, hay que trabajar, hay que vivir, o se cansa, se intimida por los secuestros, por los asesinatos y se va a la casa y sigue la dictadura. Y Venezuela sigue impertérrita su camino hacia Cuba. Y la opción B es que esto no suceda, pero no porque Maduro reconoce su derrota y tenemos un gobierno democrático, sino porque se produce el baño de sangre, que yo no sé si se produjo o no, porque no sé, 12 muertos, ¿cuántos son? ¿Cuántos litros de sangre son un baño de sangre? ¿Qué están esperando los gobiernos? Ya, no digo para
proclamar que sería lo que correspondería. Lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Uruguay, lo que hizo Panamá y algunos otros países. Exactamente. Aún la Argentina no, en un capítulo que después te voy a preguntar, que tiene que ver con si se reconoce la victoria de González o no. Sí, demos un pasito menos, por lo menos declarar que el comicio ha sido ilegítimo, que no hay ningún plazo más para seguir presentando actas y que claramente se desconoce el triunfo y la dictadura de Maduro. Eso se cae, se cae de Maduro realmente. Y es extraño, es realmente, yo creo que ya a esta altura Brasil, que es el jugador decisivo, Estados Unidos ya se pronunció en ese sentido. Falta México y Colombia. Sí, Brasil está en conversaciones con pero Chile. México y Colombia se van a... Acá el país que tiene una responsabilidad directa con lo que pasa en Venezuela, la responsabilidad más directa es Brasil. No se explica la dictadura chavista sin la complicidad muy larga del PT y de Marco Aurelio García. Entonces, ¿dónde se va a parar Lula? Como se paró antes con Marco Aurelio García, a apoyar a Chávez, a permitirle todo ese proceso degenerativo de la democracia que se produjo bajo los ojos de todos, o va a cambiar con Amorín y con Mauro Vieira y va a hacer otra cosa y va a hacer lo que hay que hacer. Después Colombia y México se van a acomodar, pero el rol decisivo lo tiene Brasil y yo creo que ya es tiempo de por lo menos dar por cerrada esta cosa, de pedirle actas al que no las tiene, porque no hay ninguna explicación. Si vos sos Maduro y tenés las actas, ¿por qué no las mostrás? No hay ninguna explicación. Es que debiera haberla mostrado el primer día, si él consideraba no se que era puede todo seguir legal, ¿no? pidiéndole actas a quien no las tiene y negando las actas de la oposición que sí las tiene. La imagen de Bolsonaro, búscame, donde Bolsonaro cuestiona muy duramente a Lula. Dayana, ¿vos también entendés que acá estamos frente a un gobierno ya dictatorial? Sí, bueno, eso no hay ninguna duda. El tema es cómo se hace para definitivamente sacarlos, ¿no? Y como decía Fernando, el rol de Brasil es muy importante y vos al principio en el editorial dijiste, ¿no? Que en su momento Lula supo decir que iban a ser pro mercado, pro capitalista. Bueno, en este momento no estaría, me parece, encontrando esa misma sabiduría como para dirimir en este momento el rol importante que tiene para jugar regional. Y es un poco también nos pone a pensar que uno siempre dice, no, Brasil, el líder de la región, y en los momentos de liderazgo a veces, a veces no, le cuesta tomarlo. Así que también es para repensar no eso. Es un mal punto. Tenés lo de Bolsonaro, sube esto en redes sociales hoy, hace unas horas. Por supuesto, solo publica la imagen, ya con eso basta, ¿no? Punto. Y la verdad es que quien no termina condenando lo que ha pasado en Venezuela, lo que ocurre y sigue ocurriendo en Venezuela, lo que pasaba incluso previo a las elecciones en Venezuela, termina siendo por acción u omisión cómplice. Y entonces finalmente también le cabe la ley respecto a no haber hecho algo posible, porque además los contingentes migratorios de venezolanos hacia la región han sido todo lo que ustedes ya conocen. Y la comunidad venezolana en la Argentina es importante, pero es mucho más importante en Chile, mucho más importante en Colombia, 8 millones mucho más de importante venezolanos se han ido en del Brasil. país, ¿no? 8.300.000. 2 millones están en Colombia y eso explica también las dificultades de Petro. Exactamente. Ideológicamente está muy cerca de Maduro, Claro. pero no puede frente a su propia población avalar esto, porque a los 2 millones se van a sumar 2 millones más. No, y además Petro fue concluyente, ¿eh? Y la ponencia del ministro de Relaciones Exteriores de Perú y la de Colombia en la OEA, la de Perú particularmente fue taxativa. Y la de Colombia también, después termina absteniéndose. Bueno, ahí hay una cosa... Curiosamente, junto con hay Brasil un elemento y la ausencia de México. ideológico de rechazo de todos estos sectores a la OEA, porque para ellos la OEA es Estados Unidos y dicen que no es el foro. Yo creo que todos los foros son foros aptos para condenar las dictaduras y los fraudes electorales, ¿no? Reconozcamos también a Brasil la actitud generosa que ha tenido de tomar la delegación argentina. Sí, se pone la bandera de Brasil en la cosa embajada fundamental, argentina. porque con 6 asilados, evidentemente no se los podía dejar sin ningún tipo de protección y en ese sentido se han comportado generosamente. 6 asilados que era condenarlos a la muerte dejándolos ahí. Esto es lo que no hay que perder de vista en 2024. Te cuento en la un historia régimen de los 6 democrático. asilados muy rápido. En la Comisión de Relaciones Exteriores, el miércoles que viene se va a tratar en el Congreso el dictamen que ya tenemos de condena a la dictadura y vamos a ver cómo votan, porque lamentablemente el dictamen no lo firmaron
ciertos partidos que siempre han bandereado con la Unión por democracia la y los Patria derechos humanos. y Unión por la Patria. ¿La izquierda firmó? La izquierda no tiene ningún representante en esas comisiones. Hay por que ver tanto qué no pasa en el firmó, pero recinto. doy por descontado que la izquierda no va a firmar. Tal cual. Espero que Unión por la Patria recapacite y el miércoles apoye con el voto. Pero la historia es que hicimos una videoconferencia con María Corina Machado en marzo y la organizamos con su comité de campaña. 3 días después, su comité de campaña, que eran 6, estaba con pedido de captura. 5 días después o 7 días después, asilados en la Embajada Argentina. Y la misma dictadura que los somete a todo esto y los obliga a refugiarse en la embajada, primero les niega los salvoconductos que les corresponde por ley internacional para abandonar el país, porque tienen el derecho, habiendo sido reconocidos como refugiados políticos, a abandonar el país con salvoconductos. Se los niega, por lo tanto es imposible sacarlos sin correr enormes riesgos. Y después exige que la Embajada Argentina y sus funcionarios se retiren y los dejen solos. Todo es un nivel de... Es una parodia, mirá, digo, la escena del comandante en jefe del ejército, es decir, del ejército golpista, que es lo único que sostiene esta dictadura, porque sin las Fuerzas Armadas, digámoslo, es una dictadura militar, sin las Fuerzas Armadas se cae mañana. Entonces, el jefe de eso diciendo que hay una maniobra golpista por parte de los dirigentes que ganaron las elecciones. Vos superame esa, porque es un nivel de ridículo absoluto. Macri también hizo alusión y acá tampoco mostró medias tintas, desde el inicio, por cierto. Y esto decía ayer, por ejemplo. Es un compromiso que tenemos con nuestros queridos hermanos venezolanos, donde siempre estuvimos con el pueblo venezolano, contra el régimen de Chávez y el de Maduro. Todavía me acuerdo, hablando de anécdotas, Nacho Torres, cuando me tocó en un almuerzo con Mirta Legrand sentarme con Chávez en la primera campaña cuando perdimos y no nos fuimos, como dijo Jorge. Y ahí ya le impugné diciéndole que él no estaba respetando las instituciones. Por eso quiero mandarles un abrazo enorme a nuestros queridos venezolanos. Estamos con ustedes. Pronto recuperarán su libertad. Pronto la van a recuperar. ¡Vamos, Venezuela! Allí entre tantos estaba Dayana. Fuiste oradora además. Bueno, estuve moderando el panel de los gobernadores. Bueno, correcto, exacto. Pero son una de las fundadoras. Bueno, yo soy semillero Fundación Pensar. Yo entré de la parte técnica, ahí cuando se estaban armando los equipos técnicos, y después de ahí a la gestión cuando... No eras parte de los 15 que dijo Mauricio en algún momento, ¿no? Que era la FINUR, los 15 que después se convirtieron. No. Dayana, un poco más chica. Por cierto, ¿hay un intento por reconstruir identidad del PRO? Narrativa y épica, etcétera. Me parece que la idea es hacerlo correcto. Creo que ese es el punto. Hacerlo correcto. Hacerlo correcto y cómo le sirve eso a la Argentina para hacer las transformaciones que queremos. O sea, creo que ese es el punto central de Mauricio. Bueno, en este caso es acompañar el cambio y diferenciarnos cuando haya que diferenciarnos. Por ejemplo, ayer lo hizo. O sea, dijo, bueno, elijo no. O sea, para nosotros cuidar las instituciones es importante también y es parte de la transformación y de la transformación que queda para siempre. Entonces me parece que esa es la idea. ¿Cómo hacemos para servir? Porque eso también me parece importante. El PRO no es un partido que quiere ser un partido porque yo quiero que mis nietos canten la marcha del PRO, porque no somos de hecho, eso, ¿no? ¿no? Tiene marcha. No tenemos marcha. Nuestro espíritu es el hacer, es el transformar, es hacer cosas concretas. Entonces, ¿cuál es nuestro mejor rol en este momento para que la Argentina, con esta ventana de oportunidad fantástica que se abre, que no dura para siempre, y lo sabemos porque los que estuvimos en la gestión sabemos también que fue difícil, digamos, arrancamos en 2016, 2017 y de repente pasaron cosas. Entonces, digo, sabés que de repente puede pasar cualquier cosa, entonces tenés una ventana de oportunidad. Hay una ventana de oportunidad que a la gente lo banca, no, estaba escuchando las encuestas recién también, pero digo, la gente lo banca porque sabe que hay una esperanza, pero dice, bueno, estamos padeciéndolo. El cambio no tiene marcha atrás, en todo caso cambiará el instrumentador, por eso, pero el cambio claro. Que aprovechémoslo esto que a la gente, a todos nos está costando, y hagámoslo para que sirva y que realmente cambien las cosas para siempre. Entonces me parece que nosotros tenemos un rol que jugar ahí. ¿Vos crees más en la identidad PRO que en la fusión con la Libertad Avanza? Sí, lógico, pero porque me parece que no es necesaria en este momento la Argentina. ¿Por qué te vas a tener que fusionar? Puede ser una fusión electoral, en todo caso, como estrategia. 2025. Puede ser como si... Sí, digo, y eso mantenés quién sos también. Sí. Armarías una coalición. Eso implicaría romper juntos.
Bueno, Por eso juntos ya está roto, está roto. Sí, digo, me parece que eso ya es un Es el vintage. pasado. No, pero digo, y está Fernando todo se bien, ríe, pero no, pero y bueno, se vio las votaciones. O sea, creo que como votamos, me parece que refleja un poco más en dónde estamos parados, ¿no? Claro, con el radicalismo absteniéndose en algunos puntos de la ley bases, marcando algunas distancias. Como separado el radicalismo, tenés un radicalismo por acá, otro por acá, otro por allá. Entonces Correcto. como que La no, coalición el cívica- PRO estuvo todo ordenadito. La coalición cívica bastante Sí. contestataria. Fernando, vos no estuviste ayer. No fui. Vos quedaste del lado Bullrich, en todo caso dentro del PRO. No lo veo así, no veo que esto sea un duelo entre Cuidado. dos protagonistas. Me parece que, por lo menos en mi caso, mi disidencia no es ideológica y muchas de las cosas y de las críticas que hizo Mauricio puedo compartirlas. Unas sí, otras no. Por ejemplo, comparto lo del hijo. Lo dije a las pocas horas que salieron con el hijo. Dijo, el hijo me parece un enorme error. Sí. Lo dije públicamente y se lo dije al presidente, además. Pero otras críticas no las comparto. Qué sé yo, a mí me parece que la gestión es buena. Miramos dónde... ¿Vos crees miremos- que hay equipos? a ver, me parece que considerando las condiciones en que la gente votó un sector político que no tenía experiencia, que no tenía equipos armados, yo creo que lo han hecho espectacularmente mejor de lo que se esperaba. Y me parece que la gestión es buena, me parece que la gestión de Caputo es buena, la gestión de Bullrich es buena, la de Petri es buena, la de Mondino es buena, me parece que la gestión es buena. La de Diana Mondino es buena. Pero no, a mí no me cabe ninguna duda. Las líneas de la política, podemos discutir horas sobre declaraciones del presidente o de acá o de allá, No, pero pasa que hoy Diana las Mondino líneas, publica un a ver, tweet, el presidente la retuitea, se toma como que la Argentina... Paulino, la Argentina... y después Cancillería es un documento que desmiente. Paulino, sí, ahí hay una vacilación. Es una vacilación de política exterior, es una Pero vacilación está del muy Estado claro dónde va argentino. está muy claro dónde va la Argentina. Es un tema simplemente ¿De comunicación, pensás? es un momento muy confuso, muy difícil. Tenemos que gestionar eso en el medio que tenemos los asilados. Está Brasil, pero nada descarta que los locos estos se metan en la embajada. Es decir, es un problema complejo. Ahora, si vos me preguntás por la gestión de relaciones exteriores, yo te digo esto. Argentina estaba la puerta abierta a Rusia, del lado de Rusia contra Ucrania. Estaba a favor de la dictadura de Maduro, ¿sí? Y estaba directamente en contra de Israel y de su derecho a defenderse. Hoy está con Israel defendiendo su derecho a la existencia y a defenderse, está con Ucrania. El presidente ha recibido la mayor honorificencias en italiano. El mayor honor, que es la medalla a la libertad, que se lo dio Zelensky en reconocimiento a su trabajo a favor de eso. vino a la Y Asunción. ni que hablar en Vino, Venezuela, claro. donde hemos jugado y esperamos seguir jugando un rol decisivo a favor de que se caiga la dictadura. Entonces, me parece que cuando se mira la gestión completa, es una buena gestión. Así que a mí me parece que la gestión es buena y mi disidencia es sobre todo táctica. Me parece que hoy no es un momento de pensar en las identidades de los partidos. La situación sigue siendo muy delicada. No creo que sea el momento de diferenciarse. Y recordemos lo que hicimos, porque este gobierno llegó también porque Patricia Bullrich, que era nuestra candidata, y Mauricio Macri, que era nuestro expresidente, apoyaron explícitamente el voto en el balotaje de Milei. En la Y por- opción Milei-Massa. Exactamente. Y después nuestro bloque consistentemente ha sido un bloque que hasta ahora, y espero que lo siga siendo así, Sí, sí. ha apoyado Pero es sistemáticamente... un apoyo es una opción Claro. Sí. entre dos, yo tengo que elegir, no tengo mucho. Sí. Y otra cosa es apoyar después todas políticas públicas que ninguna fue explicitada en la previa del gobierno. Es decir, Por ejemplo. bueno, Emilio Campo iba a ser presidente del Banco Central, lo tiró por la ventana una semana antes. El ministro de Economía nunca se explicitó que fuera Luis Caputo. De hecho, le compró a Sturzenegger lo que Sturzenegger había preparado para Patricia Bullrich. No era propio, él dijo que tenía un plan, pero no Bueno, ejecutó eso es ese un plan. elemento Está a Sturzenegger. favor. O sea Dicho que- sea de paso, también dijo otras cosas, que nunca iba a subir impuestos. Planteó aumentos de impuestos. Todos tienen explicaciones, sí, pero digamos, definitiva, es más, votó derogación del impuesto a las ganancias. Mandó un proyecto para volver a instaurar con cuarta Exactamente, categoría. pero es así. A ver, el gobierno, sobre el tema impuestos, que me parece decisivo, el gobierno está aboliendo y lo está logrando de manera espectacular e inesperada, me incluyo entre los que no nos esperábamos semejante éxito, el peor de los impuestos que existe, la inflación. Y eso va para toda la sociedad, ¿sí?
Y con el tema, por ejemplo, el campo, que es un tema doloroso, es cierto que no se bajaron las retenciones, pero también es cierto que se disminuyó dramáticamente la brecha, que es otra forma en la que el Estado le sacaba enormes recursos al campo. Porque si a vos te mantienes las retenciones, pero si la brecha que tenías hacía que vos vendías al exterior y te llegaba a la mitad, y ahora en vez de llegarte a la mitad, te llega el 70, el 80%, te bajaron los impuestos. Entonces, si se mira complejamente la complejidad de la situación, la dificultad de que te dejaron al borde de la hiperinflación, del corralito en dólares y del default con los organismos de crédito, la situación es consistentemente. Sí, pero y es un mérito no solamente del gobierno, es un mérito también del PRO, que ha sido fundamental en el apoyo. Déjame a Dayana ver. No, ahí creo que me parece que en ningún momento Mauricio hizo ninguna mención a la parte económica, porque de hecho, digo, bueno, yo soy una de las principales defensoras del caputismo, por así decirlo, porque entiendo que cuando te dejan una bomba, tenés que, o sea, sí, si era campo, bueno, Soy no testigo, sé, en Caputo. el bloque de Dayana es una de las que siempre defiende eso. Entonces, o sea, la macro no se discute. Ahí me parece que lo que pasa es que los que estuvimos también adentro y sabemos que, ponele, las reformas que quiere llevar adelante Sturzenegger, la desregulación, vos tenés adentro organismos que tienen gente que no quieren cambiar nada, entonces no tenés mucho tiempo y lo tenés que cambiar porque si no cambias a las personas que están ahí, si vos dejás a tantos masistas adentro, no vas a hacer el cambio, porque el cambio no se hace así hablando, se hace moviendo expedientes, todas esas cosas que por ahí Milei como que de alguna manera le parece como, no, eso no sirve para nada. O sea, así como Bueno, tiene así tanta suceden las impronta cosas. En la batalla contra la inflación o mirar tan de cerca los mercados, etcétera, debería poner un poco más el acento en la gestión, en el hacer. O en delegarlo en gente que no sea masista, por lo menos, o sea, que no sean de la gestión anterior. Entonces, ahí creo que es un poco a donde apunta y no, de ninguna manera estamos como levantando el dedito a la parte económica ni nada, porque entendemos la dificultad de lo que es Sí, pero gestionar eso. hablan de, justamente mencionaste la palabra expediente y yo me remito a las causas judiciales que están iniciando ahora justamente por la vuelta del impuesto a las ganancias. Multiplicidad. Neuquén ya tuvo una cautelar favorable. Hoy fue Los Camioneros. camioneros fueron a Ahora. pedir. Ahora, si la justicia empieza a dictar cautelares y a aceptar los planteos de amparo e inconstitucionalidad en base a esta ley que fue votada, el dinero no lo va a recibir el erario público. Bueno, eso sería terrible y eso sería la gente, es esta gente, la máquina de impedir que sabemos que existe, ¿no? Así que sería dramático. Nosotros tratamos de hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Nosotros votamos la ley de restitución de ganancias, a pesar... Vos me decías, ¿qué es hacer lo correcto? Hacer lo correcto es hacer esto, lo que hicimos nosotros. Votamos restituir ganancias, a pesar de que era, si uno se quería poner en exquisito, decir, ay, pero si el presidente había dicho y no. No, esto no se trata de lo que hizo el presidente, se trata de hacer lo que hay que hacer. Nosotros perdimos probablemente tal vez las elecciones el año pasado porque no nos sumamos a ese populismo tributario en el que estuvieron otros. Y sin embargo... Bueno, y sin embargo, en este momento dijimos, es lo que hay que hacer, es lo que corresponde. Era un disparate sacar el impuesto a las ganancias, no existe. Porque además es el más progresista de Por- todo y porque el además, más sí. en beneficio del gobierno, las escalas que estableció es infinitamente mejor de las que Sí. se tenían y el marco de deducciones es mucho más amplio del que se Y tenía. por los salarios que hay en Argentina hoy en día, no son No lo pagan nadie. la mayoría de los que pagan. el Menos de un impuesto. River lo pagaba. Yo puedo coincidir, o sea, podemos coincidir, pero estamos discutiendo, me parece, pinceladas de pincel fino. Y Sí, me sí, en todos los parece, casos, me correcto. parece que estamos en una situación, me parece que hay un problema de percepción de la situación. Estamos en una situación de brocha gorda todavía. complejo. O sea, nos olvidamos que hace muy pocos meses estábamos al borde de la hiper. Me parece que en este momento, entrar con el pincel fino, yo también, a ver, No, yo fui, pero, yo José, creo, yo no hablo del pincel fino, yo hablo del correlato entre pero lo dicho y el déjame, hecho. déjame decir esto. Yo creo haber sido uno de los más entusiastas, y sigo siéndolo, defensores del gobierno de Macri. Yo creo que fue un gran gobierno, y no somos muchos los que decimos que el gobierno de Macri fue un gran gobierno. Dicho esto, hubo partes del gobierno que no me gustaron. No me gustó la gestión, por ejemplo, la gestión de Carolina Stanley, con los piqueteros y la parte social y los planes. Los planes Nunca que estuve se de acuerdo, aumentaron en esa ¿no? gestión. Y no me gustaba la idea general de Marcos Peña de no dar la batalla cultural, etcétera, etcétera. Pero
hice hincapié y estuve todo el tiempo apuntalando lo que me parecía positivo. Me parece que estamos en una situación igual donde entrar a las diferencias en un momento donde todavía todo está agarrado con alfileres me parece inoportuno. Simplemente esto. Dos o Por tres eso cosas que antes de seguir la apasionante charla de esta noche. Una es que se aprobó el nuevo cuadro tarifario de luz y gas con los aumentos respectivos para agosto en torno al 4%. Lo otro es que YPF efectivamente volvió a aumentar el combustible en el AMBA, llevando el aumento hasta el 5,4% promedio, porque quiere empezar a nivelar el descalce que hay entre el precio de la nafta en capital y conurbano y lo que ocurre en el interior del país, con la excepción de la Patagonia, donde tiene una tarifa reducida por la exención impositiva. Lo cual no veo mal, pero digo, por supuesto que esto va a tener algún impacto eventualmente en términos del índice de inflación. Después viene el aumento del transporte colectivo a 370 desde los 270 actuales a partir del 12 de agosto. 370 o 590 si uno no está nominalizado en la SUBE. Que siguen siendo más barato igual que el subte, que está a 650. Y que va a ir a 755 el mes que viene. Sí. En septiembre, porque no había capacidad de instrumentarlo técnicamente. Este es el nuevo cuadro tarifario. Es un aumento del 37%. No ocurría, el último aumento fue en febrero. Se iba a aumentar en mayo, lo pospusieron para poner definitivamente en caja la inflación. Bueno, ahora se sienten que la inflación núcleo, alimentos y bebidas está corriendo por debajo del promedio, está en torno al 2,5%. Entonces dicen, bueno, vamos a terminar de ajustar un poco tarifas porque finalmente acá tenemos retrasos y de lo contrario, si no lo hacemos, es subsidios lo que tenemos que implementar y por lo tanto vamos a hacer crujir el superávit fiscal, que de hecho en julio, aparentemente por primera vez en la era Milei, no habría sido tal, por lo menos en lo financiero. Veremos si lo fiscal también. Todo esto es parte de lo que la Argentina económica también está vivenciando en medio de todo lo que hemos dicho de los mercados y demás. Está Marcelo Elizondo en línea. Marcelo, ¿cómo estás?